Buenos días. Vamos a empezar la tercera clase de RCP con referente a las vías aéreas, ¿ya? Por recordar el curso, el 10, el miércoles, la práctica. el- las compresiones torácicas que hemos estado realizando van a estar relacionadas con la canción de los Bee Gees, está ahí en live. En este video, por favor, lo ven, es una parte, lo estamos practicando y eso va a ser parte de la práctica el día 10, ¿no? Recordar también, por favor, este live le da acceso al libro del RCP del AJA. Le voy a mandar varios live para poder entrar a diferentes tipos de libros. Revísenlo, estas son las actualizaciones del RCP en la AJA, ¿no? Ahora vamos a ver la cadena de supervivencia. Ya para recordar la cadena de supervivencia prehospitalaria tiene ese contexto. Ahora, para recordar también el procedimiento del RCP, ya hemos visto la evaluación de la zona, confirmación del paro, llamar al servicio de emergencia y iniciar las maniobras de RCP. Ya hicimos los concernientes a las compresiones torácicas. La semana pasada ya está el video, se los vamos a volver a pasar, ¿no? Esto es un recuerdo de la clase pasada con respecto a las compresiones torácicas. Recordar que las compresiones torácicas, la mano dominante siempre se pone entre las tetillas y el esternón, hacemos una cruz y sobre ella ponemos las manos, ¿no? La mano dominante. Y sobre la mano dominante ponemos la mano que va a hacer presión y las posiciones que hacemos, ¿no? En línea recta, apoyamos en el centro del pecho, los codos completamente extendidos y no se despega la mano del pecho, ¿no? La base fisiológica es la distensibilidad en este caso, ¿no? Cuando eh, presionamos el esternón, siempre va el tórax va a querer salir hacia afuera, ¿no? Comprimimos hacia adentro y la presión negativa que generamos para que entre el aire, siempre el tórax va a tener una distensibilidad. Eso lo hemos hablado en fisiología, en la clase anterior lo recalcamos. También recordar que las compresiones están en diferentes eh, grupos etarios, ¿no? Por ser en mayores de 1 año a la pubertad, la compresión debe ser eh, menos fuerte, pero con la misma intensidad, ¿no? Y sucede lo mismo con los menores de 1 año, ¿no? Ya las presiones son muy más débiles, ya se usan 2 dedos pero siempre se utiliza el tercio de su tórax para comprimir, ¿no? Ya no son 5 centímetros, sino son alrededor de 3 centímetros. Recordar también que para las compresiones torácicas hemos visto que tenemos que valorar la frecuencia, profundidad, expansión, interrupciones y la ventilación, ¿no? Ahora nos vamos al contexto de la vía aérea. Airways, la A en RCP sería CAB actualmente, ¿no? Y la A es la vía aérea, ¿no? Airways. Para valorar la vía aérea, los anestesiólogos usan esta connotación, ¿no? La clasificación de Malampati. Solo abriendo la vía aérea podemos clasificar la dificultad del ingreso del aire, ¿no? Y se cataloga en este sentido en 4 clases. También hay diferentes clasificaciones que los especialistas lo hacen, pero podemos tener en cuenta estas clasificaciones, ¿no? La Malampati, la valoración de protusión maxilar y la valoración del Alan occipital, ¿no? Recordar también que en los niños, la laringe hasta los 8 años, la laringe es más cefálica o es más corta, ¿no? Y en los adultos es más larga. La epiglotis también es más larga y más rígida, y en los adultos es más ancha. También el ángulo de la epiglotis, ¿no? Y la perpendicular en la adultez, ¿no?
La vía aérea en el pequeño es cónico, por eso es fácil por decir, colocar una vía aérea, ¿no? Una eh, sonda nasotraqueal. Y en el adulto es más cilíndrico, te podría decir más corto. Y la zona se estrecha en la cricoides, en el pequeño y en el adulto a nivel de la glotis, ¿no? Ahora, esto es interesante de los ejes para colocar la vía aérea, para solamente la posición de la vía aérea, debemos recordar que hay un eje oral, un eje faringio y un eje laringio, ¿ya? Con esto abrimos la vía aérea fácilmente, ¿no? El paciente puede eh, absorber el aire con las compresiones, ¿no? Entonces, valoremos, ¿no? Cuando nosotros ponemos a un paciente en decúbito dorsal, llamamos una posición neutra, ¿no? A la cabeza. Y como ven, acá están los ejes, eje oral, eje faringio y eje laringio. Entonces nosotros tenemos que, mientras unamos más los ejes, va a ser más fácil la ventilación, ¿no? En este caso, por decir, esto representa el eje oral y miren cómo se hace toda una curva, o sea, para entrar a la tráquea hay mucha dificultad, ¿no? Y más si la posición de la lengua se obstruye la vía aérea, no va a entrar fácilmente el aire, ¿no? Miren cómo la posición neutra, ya dije, en posición dorsal, sin nada debajo de la cabeza. Pero si colocamos una pequeña almohada, ¿no? Una pequeña almohada en la cabeza, miren cómo cambia el eje, ¿no? En este caso de la imagen del lado izquierdo, ya buscamos solamente el eje oral y el eje laringio. Miren cómo estos dos ejes hacen más permeable la vía aérea, ¿no? Con solamente la almohada. Entonces es lo que queremos y es lo que vamos a hacer en el procedimiento de reanimación cardiopulmonar, ¿no? La idea es que se hiperextienda, pero lleva un proceso, ¿no? Hay veces estamos una sola persona y con esto ayuda bastante la posición. Esto es una serie de ángulos que más adelante vamos a estar hablando. Por decir acá, ¿no? Lo que vemos en la vía oral, vemos el eje oral y los tres ejes. Este paciente está sin almohada. Miren cómo se va a dificultar. Vamos a tener que hiperextender, ¿no? Para que el aire entre más fácil. Pero en este caso, cuando colocamos la almohada, como los ejes se van alineando y es más permeable la vía oral. Ahora, con respecto al eje, siempre recordar que el eje oral, el eje laringio, el eje faringio van a tener que estar paralelos, ¿no? Y para eso ya hacemos la maniobra de hiperextender, ¿no? El cráneo. En este caso, por decir acá vemos nuestro eje oral y nuestro eje laringio, pero si nosotros hiperextendemos con la almohada, ¿no? La cabeza, vamos a tener esos ejes en mayor ángulo y el aire va a entrar más fácilmente, por eso se hiperextiende, ¿no? Si no pondríamos esta almohada, se hiperextiende, pero no en esta magnitud, en la cual ya solamente con el soplar el aire va a entrar fácilmente, ¿no? Y se modifican otros ejes, ¿no? Es el caso, hablar de especialidades en este caso, ¿no? Pero hablemos sobre estos ejes nomás, porque hay diferentes tipos en anestesiología, en emergencia se usan otros tipos de ejes para valorar y ampliar la vía aérea, ¿no? Para el ingreso del aire. Entonces, acá está, a esto se le llama la posición de olfateo. Al colocar la almohada al paciente, simplemente ya es una posición de olfateo y se mejora la permeabilidad y se mejora mucho más cuando se hiperextiende el paciente, ¿no? Entonces, en la posición de olfateo, ponemos 35 grados y como vemos ponemos la almohada y si hiperextendemos hacemos ese ángulo mucho más fácil para el ingreso del aire, ¿no?
Para eso también vemos la posición que ya en estudios se habla de 35% de flexión cervical, 15% de extensión de cabeza y el alineamiento del conducto auditivo externo es otro parámetro. Eso lo vemos acá en este contexto de los pacientes obesos. En los pacientes obesos hay más dificultad por su anatomía, ¿no? Entonces, no solamente es alinear los ejes, sino alinear el eje auditivo con la escotadura, con el esternón, se podría decir, ¿no? Entonces, se tiene que alinear estos ejes para tener más permeabilidad. Entonces, para un paciente obeso que damos RCP, tenemos que hacer este contexto para poder, eh, para poder hacer la permeabilidad más fácil, ¿no? Porque si no hacemos esto, el obeso por su anatomía no vamos a poder ventilar mejor a este paciente, ¿no? Entonces recordar que no solamente es la alineación de los ejes, sino la alineación del orificio auditivo con el esternón, ¿no? Como ven en esta posición. Y esto se da en el RCP hasta en la misma posición cuando el paciente está inconsciente. No está ventilando, pero está inconsciente. Se tiene que tener para que el paciente ventile lo más fácilmente, ¿no? Eh, Como ven, el paciente obeso es otro contexto para valorar su ventilación y darle otros parámetros para que ventile, ¿no? Normalmente. Ahora, luego de la apertura de la vía aérea, nos vamos a la ventilación. Una cosa es la vía aérea, la apertura de ella, y otra cosa es la ventilación. En la ventilación ya hemos visto que tenemos que tener en cuenta los parámetros fisiológicos, como en este caso, ¿no? Los volúmenes y capacidades, en el cual el volumen más fácil de valorar que nosotros respiramos, ¿no? Es el volumen corriente. Este volumen corriente es el que vamos a dar nosotros. Y parcialmente el ambú, si damos con ambú, el ambú recuerden que tiene 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Y el volumen corriente normal es 500 centímetros. Entonces no debemos apretar el ambú totalmente, debemos hablar parcialmente para darle el volumen adecuado, ¿no? Entonces, en la ventilación o breathing, ya hemos visto todos los parámetros, ponemos y como vemos, tenemos que eh, hiperextender, pero ya sabemos que primero tenemos que poner la almohada, ¿ya? Para la almohadita, lo vamos a llamar como práctica también. Vamos a poner la almohada y con eso abrimos parte de la vía aérea mientras comprimimos cuando hacemos las compresiones torácicas. Recuerden que actualmente el AJA ha puesto que son 100 compresiones por 2 respiraciones, ¿no? Entonces, eh, ya cuando comenzamos a hiperextender, colocamos la mano en C, hacemos hiperextensión en el lado del maxilar inferior, en un lado del maxilar inferior, y hacemos la ventilación, ¿no? Eh, Prácticamente la ventilación, con esto del COVID ya la mayoría no se pretende hacer tanto, ¿no? Por el miedo al desconocimiento del otro paciente, ¿no? Entonces podemos poner una gasa, podemos tener un dispositivo de respiración o podemos tener nuestra mascarilla de ventilación, ¿no? Recordar también en este caso en lo que es la ventilación. Nosotros vamos a valorar fisiológicamente la elasticidad del pulmón. Entonces, la elasticidad del pulmón está dada por sus fibras elásticas, ¿no? Como ven, siempre el pulmón se va a retraer como un globo. Nosotros soplamos y siempre el globo se retrae. A eso se le llama elasticidad pulmonar. Entonces, si nosotros soplamos, siempre la elasticidad pulmonar va a regresar el aire excedente, ¿no? Entonces, esto nos da pie a que cuando nosotros ventilemos con fuerza y después dejamos de soplar y el aire va a salir nuevamente. Y en ese tránsito vamos a estimular a la ventilación.
Entonces la ventilación se aplica dos ventilaciones después de las compresiones torácicas, ¿no? Siempre la colocación es con los orificios nasales cerrados, se pone en C, el, el, el pulgar y el índice, se aprieta la nariz y se sopla con fuerza para que entre el aire y ya saben, después va a salir, ¿no? Entonces soplamos y nos retiramos para que salga el aire. Ya no estamos permanentes porque va a retornar el aire. Esto se hace 5 ciclos de 30 compresiones por 2 respiraciones y se valora el pulso carotídeo, ¿no? Actualmente el AJA ya se habla de 2 ciclos por 100 compresiones por 2 ventilaciones, ¿no? Y nuevamente se valora eh, las respiraciones. En 2, 3 minutos debemos valorar esto. Si no se da, seguir haciendo las compresiones hasta que llegue el DEA y nos valore si hay ritmos fibrilables o no defibrilables, ¿no? Entonces, como ven, esta es la mano en C, ¿no? La mano en C es el pulgar hacia un lado, reflejamos todo. En este caso estamos usando una mascarilla de ventilación, ¿no? Los dedos alrededor de la mascarilla y el pulgar sostiene el lado contralateral, ¿no? Entonces, las compresiones debemos tener en cuenta, ya hemos visto todo lo que es compresiones en vía aérea, así rápidamente. Eso lo vamos a volver a repetir en la práctica, ¿ya? Entonces, vemos el estado, el sitio como está, ¿no? Una vez que valoramos al paciente que tiene un paro, pedir ayuda es lo indispensable. Mientras tanto, vamos a esperar que venga ayuda con el DEA, en este caso, e iniciamos rápidamente las compresiones y vamos a hacer todo lo que hemos visto, ¿no? Hacemos las compresiones. En este caso ya debemos valorar las 100 compresiones torácicas y 2 respiraciones y valorar el, el, el pulso carotídeo. Esto después lo vamos a estar, la próxima clase vamos a estar valorando, ¿no? Cómo ver los ritmos desfibrilables para usar el DEA. El doctor que nos va a acompañar va a traer un DEA. Entonces vamos a valorar sobre el ritmo desfibrilable y no desfibrilable, ¿no? Cuando, por un ejemplo, ¿no? En los ritmos desfibrilables son dos, ¿no? En este caso, eh, cuando no hay pulso, se va a hacer de la descarga, pero los ritmos que no son desfibrilables, como la sistolia en este caso, se valora y se tiene que colocar adrenalina para estimular la descarga. Siempre cuando se hace una descarga eléctrica, siempre debe haber actividad física, actividad cardíaca, porque si no hay actividad cardíaca, como en este caso de la sistolia, se tiene que estimular eh, con una droga, ¿no? Como la adrenalina en este caso. Eso lo vamos a ver más adelante. Después también vamos a ver las causas, ¿no? Hay causas de pacientes que tienen las causas 5H y 5T que se tienen que resolver, porque si no se resuelven, de nada vale que estemos haciendo las compresiones. Este paciente no va a tener oportunidad de salir si, por ejemplo, hay una una trombosis coronaria o una trombosis pulmonar. Por más RCP que le damos, que le podamos dar, no va a poder salir esto, ¿no? Acá hay una de la evaluación. Por favor, esto también quiero que vean. En este caso, vamos a- esta es la evaluación que vamos a ver, son 5 minutos. Ya, están observando el video, ¿no? Ariana, ¿observan?
Sí, profesor. Sí, profesor, se puede observar, Ya. A ver, vamos a adelantarlo un poquito. pero no se logra escuchar. Oh, ya. A ver, yo les digo, ¿ya? Esta es la evaluación de la AJA, ¿no? Las habilidades de esta evaluación que vamos a ver, esto son parte de la práctica que estamos viendo, ¿no? Esto vamos a valorar en la evaluación que vamos a hacer nosotros, ¿ya? Es una demostración en donde la primera habilidad es las 30 compresiones antiguas con 2 compresiones, donde el adulto va a comprimir 2 centímetros, ¿no? Como ven, la frecuencia, el ritmo actual que dice el AJA, ¿no? 100 compresiones por minuto, y también es el ritmo que se da, ¿no? Miren, es la ventilación y perextiende, ¿no? Pero en este caso no está la almohadilla ahí, ¿no? Debemos colocar eso, lo que vamos a proponer como técnica paralela, ¿no? Esa es la posición de la mano en S, donde vamos a fijar. Acá ya no aprietan la nariz porque está la mascarilla, pero el otro objetivo de la mano en C es el pulgar y el índice apretar la nariz. Si no, esto haría la mascarilla, ¿no? Ahí se respira 2 respiraciones y se ve cómo respira. Siempre cuando se meta aire, siempre retirarse porque el aire pulmonar va a retroceder. Nosotros vamos a usar la canción de los Bee Gees para hacer un contexto más grupal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 18, 19, 20, 21. Es un ritmo que se da, ¿no? Pero nosotros queremos hacer el ritmo grupal con la canción y eso lo vamos a valorar todo, ¿ya? Y la valoración va a ser en grupo, ¿ya? Esta es una práctica que se está dando y ahora vamos a después valorar cómo va a ser el examen. Después de la práctica va a haber un examen, ¿ya? La idea es que ustedes aprendan. Entonces el examen va a ser grupal, ¿ya? Y vamos a ver cómo lo vamos a valorar, ¿ya? Esta es una práctica en la cual vamos a estar haciendo, pero nosotros vamos a hacer una práctica de 100 compresiones por minuto. Vamos a utilizar las habilidades que han visto y ahora vamos a valorar esta práctica con un solo evaluador, ¿no? Y el DEA. La evaluación debe actuar normalmente, no debe haber paro, ¿no? Si se equivocan, tienen que seguir, ¿ya? Entonces, todo lo que se tiene que hacer es una emergencia real, ¿no? Esto vamos a hacerlo en el piso y esto la actitud va a ser como una persona real, pero deben seguir. En el examen tienen que seguir nomás, ¿ya? La idea es demostrar lo que se ha aprendido eh, y hacer las actitudes, ¿no? Entonces, el evaluador le va a indicar, no va a actuar, no va a decirle nada. Entonces ella le va a decir, se encuentra bien, va a hacer todas las actitudes, va a tomar el pulso, va a mirar la respiración, va a mirar el Glasgow y llama, ¿no? Está diciendo que no, que llamen a alguien, ¿no? Por ayuda. Ella está comprobando el pulso carotídeo, el Glasgow, y rápidamente hace las compresiones, ¿no? El evaluador solamente está mirando lo que está haciendo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Van a hacer 50 compresiones, evalúan, miren la mano cómo está, el brazo, la actitud que toma al hacer las respiraciones,
no debemos parar, debemos hacer, si nos equivocamos, seguimos, recordar bien, le damos el DEA a uno de ustedes y va a colocar los parches en la... De preferencia creo que va a tener que ser una ayuda porque ahí perdemos mucho tiempo en poner los parches, ¿no? El paciente debe seguir con las compresiones, ¿no? Eso lo que va a decir el DEA, va a decirle si sigue comprimiendo o no comprime. Le va a decir que se aleje y administre la descarga, ¿no? Ya, y sigue las compresiones, ¿no? El DEA le va a decir que inicie las compresiones nuevamente y ella tiene que seguir, ¿no? Y el DEA va a avisar en qué momento va a haber la descarga cuando el ritmo es desfibrilable, ¿no? El evaluador, como ven, está callado y va a haber un checklist y en el cual solamente va a parar, ¿no? Entonces, y el evaluador va... Entonces, uy, eh, eh, me observan, ¿no? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya. ¿Preguntas? Profesor, eh, SDA se pone en la parte del esternón 1 y al costado de la costilla, la última costilla. Sí, no, el esternón, voy a hacer una clase también de eso y les voy a explicar cómo se dé la próxima semana ya como última clase, vamos a hacer dos clases. El tiempo es corto, ¿no? Como ven, nos dan 30 segundos en esto para poder grabar. Ahora, dentro de un rato voy a tener otra pequeña charla con sus pequeños, pero voy a hacer lo del DEA para que comprendan cómo fisiológicamente se coloca y para qué sirve, ¿no? Ya, el lado fisiológico voy a tratar de en la clase también especificar eso. Eh, Sí. buena pregunta, Y pero aparte también, por ejemplo, SDA solo indica si seguimos con las compresiones o no, nada más. no. El DEA está hecho para verificar el ritmo fibrilable o defibrilable. El ritmo desfibrilable son dos entidades en el cual la máquina lo reconoce y le da la descarga, ¿no? Nos dice descarga, entonces descargamos y eso va a activar, teóricamente va a activar, ¿no? Porque a veces se requiere uno o dos descargas, ¿no? Y se va de descarga menor a mayor. Y cuando es un ritmo asistolia, por decir, cuando es una línea recta, no se descarga, se sigue las compresiones porque se quiere que el corazón fibrile un poco. Porque cuando el paciente, no es como en la película, se ve una línea, ¿no? Hay que descargar y eso no es real. O sea, eso no se va a dar porque si damos carga a un corazón que está apagado, se va a cargar mucho y no va a funcionar la línea eléctrica del corazón, ¿no? Ese es otro contexto que vamos a ver. Por Ya veo. favor, ver el primer video de los VGs, cómo eso lo estamos practicando. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Creo que voy a hacer más videos. Estamos grabando todo esto y esto lo vamos a exponer. ¿Ya? Entonces voy a tratar de hacer lo del DEA y voy a contextualizar lo que es fisiología para que tengan una idea fisiológica, como en este caso los alumnos que están en fisiología ya me entienden porque he tratado de hacerlo rápido, ¿no? Cómo es la distensibilidad, la elasticidad, eso lo hemos hablado en clase, cómo es el Glasgow, ¿no? Las actitudes de Glasgow, las compresiones, la distensibilidad del tórax, ¿no? Para hacer las compresiones también tienen contexto tanto cardíaco, circulatorio y ventilatorio. Por eso el AJA ahora dice que podemos comprimir 100 compresiones por minuto, porque dentro de esto ya se está dando la respiración, ¿no? No solamente es para la compresión, la circulación coronaria y la circulación sistémica. Entonces, todo este contexto, ¿no? A ver, preguntas. A ver, Profesor, pero al hacer, por ejemplo, 100 compresiones por minuto,
y se evalúa a los 2 minutos, o sea, tendría que hacerse 200. Sí, sí, la idea es que tenemos que estimular. El estímulo del corazón, ahí se va a ver. Una vez, vamos a ver, si respira, dejamos de comprimir. Si tenemos el pulso carotidio, dejamos de comprimir, ¿no? Entonces, pero la idea es, en primer momento, cuando hay paro, estimular ese estímulo, porque recuerden que hay un síndrome post-paro. Si nosotros nos demoramos mucho, va a haber complicaciones. No es fácil que nosotros comprimamos y se acabó, no. Detrás de eso vienen muchos trastornos, trastornos de coagulación, trastornos de isquemia, trastornos de muchas cosas, ¿no? Que solamente como es simple, esto se da a ese nivel, pero ya nosotros como profesionales debemos ver todo el contexto, ¿no? Como les vuelvo a repetir, puede haber un trastorno de coagulación, ¿no? Hacemos las compresiones, todo, y después el paciente sale con un derrame cerebral, ¿no? Con una hemiplegia, ¿no? Con el corazón, en un lado, la irrigación no se ha dado muy adecuadamente y puede haber diferentes tipos de infartos, ¿no? Entonces, y dependiendo del infarto donde se dé, puede ser grave o no. O sea, este contexto es bien amplio, ¿no? Por eso estamos dando esta primera RCP básico, que en el RCP avanzado vamos a hablar sobre eso mucho más, ¿no? Ahí van a tener, ya como ya están en los últimos años, ya tienen más noción, ¿no? Pero la idea de este contexto es que se ciñan, ¿no? En esto, básicamente a la respiración. Y, a ver, una pregunta haría, ¿no? En la maniobra de RCP se va a realizar, se abre la permeabilidad de vía aérea, ¿no? Eh, Excepto en los pacientes que se sospecha, claro, un daño cervical, ¿no? Por el caso de un accidente de tránsito, que tenemos que proteger la cervical antes de hacer la técnica, ¿no? Y la técnica de colocar la toalla debajo de la cabeza, a esto, ¿cómo se le llama? ¿Recuerdan? Entonces, la técnica de colocar la almohada debajo de la cabeza se le llama olfateo, ¿ya? Posición de olfateo. ¿Recordar eso? Eso es lo que voy a recalcar más porque no se incluye, en el AJA no se incluye, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a incluir como parte porque todo el AJA siempre es evaluado cada 5 años. Los expertos ya evalúan la parte fisiológica, las técnicas, las estadísticas que tiene, y cada 5 años el AJA remueve lo que es la reanimación cardiopulmonar. Entonces, todo esto vamos a mejorar y nosotros vamos a mejorar porque hemos visto fisiológicamente es adecuado, ¿no? De nada vale que un solo operador haga 100 compresiones mientras que la vía aérea no está muy adecuada y no va a entrar mucho aire. Colocando esa almohadita, hacemos bastante, ¿no? Entonces podemos seguir fácilmente las compresiones. ¿Preguntas antes que se acabe los minutos? Profesor, y en caso de una embarazada, ¿es la misma técnica de comprensiones, de compresión torácica? Sí, la misma técnica, pero ahí tenemos que poner la posición del obeso. Ya hemos visto que para el obeso tenemos que abrir la vía aérea con mayor, o sea, ya tenemos que levantar un poco más la posición, tenemos que poner una almohada más grande probablemente, ¿no? Entonces nosotros hacemos compresiones y la vía aérea va a mejorar cuando es un solo operador. Cuando son dos operadores es fácil porque ya el otro hiperextiende la cabeza y puede dar más seguida hiperextendiendo la cabeza ya el aire va a entrar, recuerde, por las compresiones torácicas también, ¿no? Es todo un Y tema las también. pulgadas también tiene que ser lo mismo, ¿no? 2 pulgadas abajo. Claro, 5 centímetros, 2 pulgadas en adultos y en niños ya menores de 4 años, 5 años es 3, ¿no? Es un tercio de su volumen del, del tórax, ¿no? Del tórax, la capacidad, su volumen es un tercio, ¿no? Es aproximado dependiendo, ¿no? Si es menores de 1 año o menores de 4 años, ¿no? Y la presión también, ¿no? La presión tiene que ser menor. Por eso se practica, ¿no?
porque al practicar nosotros podemos valorar esas compresiones. Si lo hacemos muy fuerte, el problema es la fractura. Y recordar que si fracturamos dos costillas, más de dos costillas, vamos a tener un tórax inestable y el paciente no va a respirar solo, va a tener dificultad respiratoria, ¿no? Ya. Mm. Profesor, una consulta, es fuera de curso de RCP. ¿Se acuerda que me dijo que iba a colocar en el Blackboard para enviarle el video? ¿O es a la delegada? Ah, ya, a la delegada lo mando, cuando el Blackboard ya está cerrado, no puedo abrirlo. Siempre a la delegada, cuando tengan problemas de los videos, mandan a la delegada y la delegada me lo va a mandar. Está bien. Y si es en el caso de los obesos, igual va a ser 2 centímetros, ¿no, profesor? Dos Sí, pulgadas que diga. 2 pulgadas, sí. Todo depende también. Si su tórax es muy ancho, vamos a tener que imbuir más fuerza, ¿no? Generalmente es un